queridos amigos, estamos en una nueva edición de Viaje al Fondo del Taller. En esta oportunidad conoceremos la obra de Florencia Oneto, una destacadísima artista nacional que vive en Pichilemu hace más de 10 años y que ha desarrollado su obra en distintas técnicas, mezclando con técnica mixta, pintura, bordados, imágenes y muchas otras cosas, para llegar a abordar temáticas bastante profundas y oníricas. Quiero recordarles que este es un proyecto que ha sido financiado por el 6% del FNDR del Gobierno Regional a través de su convocatoria a espacios culturales y además, por supuesto, con el gran apoyo de nuestra ilustre Municipalidad de Pichilemu. Vamos a conocer a Florencia Oneto. Estamos ya dentro del taller de Florencia Oneto y vamos a conversar con ella hoy para ir entendiendo un poquito más cómo son sus procesos creativos y de dónde ella aborda su trabajo artístico. ¿Cómo estás, Florencia? Bien, ¿y tú, Flor? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por recibirnos en tu taller. Bienvenida, estoy muy contenta de que hayas venido a verme. Oye, Flor, hoy día vamos a hablar de entre tocayas. Vamos a hablar entre tocayas, Flores. Queremos conocerte un poco tu origen, desde dónde nace esta pasión por el arte, este ser creativo que eres, que desarrollas tanto las artes visuales, también la literatura. ¿Hay un origen, hay como un punto de partida, tú sientes, en ese proceso creativo? Imagino que entraste a estudiar arte y te fuiste desarrollando y aprendiendo más, porque había una pulsión interior primordial. ¿La puedes identificar más o menos desde qué momento te sientes artista? O sea, la identifico desde muy chica, muy niña. Siempre fui muy observadora, como muy atenta a lo que sucedía a mi alrededor. Y en algún punto toda esa observación como que fue necesario como ir manifestándola, como que eso ahora que lo miro, en ese momento no era consciente. Y empieza a aparecer a través de dibujos, de juegos también, no sé, los juegos típicos que hacen los niños, de cocinar con la hojita y dibujar y escribir cuentos. Yo creo que empecé más con los cuentos que con los dibujos. Dibujos, me imagino, o sea, dibujaba igual de regalos para los papás, qué sé yo. Pero me acuerdo de haber escrito historias que sucedían debajo del mar, pronto. Mira. Y en estas historias había muchas imágenes, o sea, que también estaba el mundo visual, ¿cachai? Después ya cuando fui más grande, seguí escribiendo y empecé a pintar también en el colegio. Entonces pintaba y escribía, como que hacía las dos cosas. O sea, en un minuto cuando tuve que elegir a qué me iba a dedicar, estaban las dos cosas ahí sobre la mesa. Y ahí entraron personajes importantes que me ayudaron a tomar la decisión. No sé si fue bueno o malo, pero en el fondo tomé el camino de la pintura. Y el de la escritura lo abordé de manera más, ¿cómo se dice?, autodidacta. Asistiendo a talleres y todo, pero no me metí a estudiar literatura, me metí a estudiar artes. Estudiaste arte en la Universidad Finisterra. En la Universidad Finisterra, en convención en pintura, y luego estudié en Río de Janeiro, vivía ya un año, y estudié en una escuela que se llama Parque Lage, que es una escuela maravillosa, que está cerca del Jardín Botánico, para los que conocen Río de Janeiro, y para los que no lo conocen, es una ciudad maravillosa y muy exuberante, llena de verde, súper inspiradora, con una temperatura que te mantiene todo el rato así vivo, despierto, como estimulado de alguna manera. Además la gente es muy alegre, es muy conversadora, entonces llena de color. Los cuerpos, la gente como que tiene una onda con su cuerpo también muy bonita. Y esta escuela donde yo estudiaba, no sé si un gobernador o un personaje muy importante,
había construido esta gran casa, como un castillo, digamos, como con un baño romano, así, en el centro, con una piscina y con una concha acústica, a su amante que era cantante lírica. No te creo. Y todo como que los pisos de mármol, así era como un sueño, y estaba en un parque. Y bueno, ahí estudié pintura, o sea, talleres como de perfeccionamiento y de dibujo de figura humana también. Cosas que había aprendido en la universidad, pero aproveché como de profundizar allá. Y eso, y allá también tuve un taller en el centro de la ciudad. Y nada, pues ahí salía todos los días a recorrer y a unos barrios increíbles, llenos de colores. Un barrio que se llama El Sahara, donde venden todas las cosas para los carnavales. Entonces imagínate como que el nivel de estímulo de color, de texturas, de gente, de voces, de ruido, de todo. Todo eso como que te va llenando. Y en ese tiempo era pintura, solo pintura, después fuiste metiendo otro tipo de elementos en tu obra. Sí, en ese momento era solo pintura. Yo pintaba retratos de mis amigos. Pero con colores así bien estridentes, ¿cachai? Inspiraban todo este contexto Sí, de color y de... Sí, yo creo que inspiraba un poco en toda esta exuberancia que yo veía y que sentía, pero que todavía no era capaz de transmitir completamente en la obra. Yo venía pegada todavía como de la historia de Santiago, donde vivía, donde había estudiado, y un poco tiesa, yo creo. Pero yo soy un poco lenta en los procesos, además. Entonces, ya cuando me fui de Brasil y llegué a Chile, un par de años después, empiezan a entrar en mi obra como papelitos, colorcitos, cositas que me imagino que vienen de todo este imaginario que fue entrando en mí en Río de Janeiro, que era como una realidad completamente distinta a la que yo conocía, o sea, el Santiago gris, donde yo vivía, más cuadrado, en edificio, yo vivía en el centro, qué sé yo, a llegar a esto que era lleno de árboles, playa, gente pilucha, no sé, pues, color, baile, música en todas partes. La gente conversando, súper buenos para la conversa, para pararse en las esquinas, tomarse una cerveza y tú los pillas y siempre conversando, pues como que la gente como que relajado, ¿cachai? Todo eso fue entrando, yo creo que de a poco después, cuando llegué a Chile, llegué a Chile y viví un rato en Santiago, pero después me fui a vivir a Valparaíso. Allí fui ayudante de una artista que vivía allá, que ahora también vive acá, que se llama Isabel Klotz. Yo fui asistente de ella un par de años y bueno, ahí también aprendí bastante. Experiencia Valpo fue potente, no fue tan fácil para mí, pero fue interesante en el aprendizaje. Esa ciudad es maravillosa, pero una ciudad también muy profunda, intensa, tiene una oscuridad que igual te chupa, entonces hay que estar muy, por lo menos en mi experiencia, hay que estar muy firme, muy sólido para poder transitarla tranquilo. Y como uno es artista y es medio, no siempre uno, o en esa época yo era bien joven, no siempre uno anda como en un estado tan pleno, digamos. Me costó, pero aprendí un montón, aprendí harto de la persona con la que trabajé también. Y nada, pues después ya volví a Santiago, ahí empecé a formar parte de otro taller en Avenida Italia con varios artistas, de los cuales hay varios viviendo acá. El Chedomir Simunovic, el Paco León, la Beatriz Hagel, Juan José Vergara también, éramos compañeros de taller. Y ahí, empezaron a entrar todos estos papelitos, estas cosas, distintos elementos, y ya cuando uno comparte taller con otras personas, también empieza a entrar información de otros, uno empieza a aprender. Habían artistas que eran mayores que yo, que tenían una trayectoria más larga ya, y entonces también fui tomando de ellos. Yo todavía ahí no formaba mi lenguaje completamente, yo estaba como todavía en formación, como les dije antes, soy lenta. Entonces todavía estaba como en una etapa como de recopilar herramientas, por así decirlo, investigar, apropiarme de cosas, tomar una, dejar otra, armar mi lenguaje como mi abecedario para poder expresarme. Y en forma paralela, bueno, igual yo seguía asistiendo a algunos talleres literarios, así que practicaba el tema de la escritura, pero lo fui soltando ya.
como que escribía yo más bien para mí. O sea, igual tengo diarios de día escritos desde los 12 años y los arrastro conmigo por todas mis casas y tengo como un registro, pero así como más en lo ficción y creativo, como que en esa época paré. Y nada, pues me dediqué a la pintura. Y ahí me empecé a meter en la pintura con todo, con estos compañeros pintores ya, y me empecé ya a meter más en el mundo del arte, como más en el circuito de alguna manera. Igual era medio alternativo, pero ya empecé a entrar. Florcita, ¿y tú después llegas a la región? Antes de llegar a Pichilemu te instalas en Lolol, en el Valle de los Artistas. ¿Qué ha significado para ti el salir de Santiago como el gran polo como artístico, cultural, como de escena artística, y trasladarte a esta región que va desarrollándose de otra manera y que va teniendo un desarrollo que son más locales, el paso por Lolol y luego ya instalarte definitivamente en Pichilemu? ¿Qué significó eso para ti, artista, como en tu manera de crear, de abordar tu obra, de abordarte a ti misma como creadora? Mira, es súper interesante lo que ocurre. O sea, hice esta reflexión hace un par de años, cuando hice la exposición en el Centro Cultural, y me hicieron una entrevista. Y tuve que abordar el mismo tema, o sea, qué pasa con el arte en región. Bueno, primero me fui a Lolol, que también es la sexta región, a un lugar que se llama el Valle de los Artistas. Me fui con mi pareja de ese entonces, que es el papá de mi hijo, que también es pintor. Y nada, salimos como un poco arrancando de la ciudad, como que estábamos aburridos del ruido y nos fuimos con esta idea un poco idealizada del artista en la naturaleza, en el campo. Pero tiene su doble filo, porque como que de alguna manera nos fuimos con este concepto como idealizado del artista en la naturaleza, pero hay un contraste, porque el artista igual necesita nutrirse de otros, de otras personas, de pensamientos, de diálogo, necesita contraste también. Había muchos estímulos que nos faltaron en el campo. Y por otra parte, uno sigue con una pata en la ciudad porque cree que allá, o no es que cree, pero la verdad es que allá está el circuito, allá es donde se vende el trabajo, uno no quiere desaparecer, hay como un pánico como a desaparecer de este circuito de artistas, que es una cosa enana, pero bueno, por último ahí está tu sustento, están tus pares, los que te reconocen también te validan, como que está toda esa necesidad. Entonces, la transición de Santiago a la región, que fueron estos 4 años en Lolol, para mí personalmente fue compleja. No sé cómo lo habrá vivido él. Para mí fue compleja. Me costó mucho como apropiarme de esta identidad mía que estaba muy supeditada un poco a lo que sucedía en la ciudad, con mi trabajo y con el de mis pares. Sin embargo, ya después de 4 años nos vinimos a vivir a Pichilemu. Y ahí para mí empieza un proceso también de cambio, porque yo tuve un hijo, entonces también ahí hay una transición que dura más o menos 2 años, que para los que tienen hijos sabrán, en que uno poco es lo que puede hacer en otros temas, digamos. Sobre todo en lo creativo, a no ser que sea sobre la maternidad, que hice algunas cosas y todo, pero más bien un trabajo como al final es un ejercicio con uno mismo, más que un trabajo tan para mostrar hacia afuera. Pero luego de eso, quizás que tiene que ver también con el proceso que pasó con la maternidad, que es un proceso que a uno también la lleva a un viaje interno, porque tiene que estar de hecho encerrada en la casa, no sé si te pasó también. Absolutamente. Me empecé a apropiar de mi identidad como artista. Ya dejé de buscar en Santiago la validación y que si les gustaba ya, que si tenía que ver con lo que estaba pasando, si que tenía que ver con alguna tendencia, como que fue filo, como que ya me había entregado a este proceso que duró como 2 años, que era la maternidad, que al final uno tiene que soltarlo todo, que es la única manera de sobrevivir a ese momento, ¿cachai? Bien, digamos, para estar en armonía. Entonces ya era como que estaba entregada. Entonces empieza a suceder que me empiezo a conectar más con mi proceso, y mi proceso empieza a tener que ver con el lugar donde vivo, obviamente.
con las personas con las que converso, con los artistas que conozco, que son casi todos mis amigos, al final son casi todos artistas. Siempre me rodeo de artistas sin querer queriendo, digamos. Parejas, amigos, amigas, todo el mundo. Y nada, y me empecé a dar cuenta que se estaba armando un lenguaje también en Pichilemu, que estaban llegando creadores, que habían creadores locales también, que el entorno era muy, muy exuberante y que hablaba fuerte y que había que rendirse nomás. ¿Cachai? Como que no había, uno no puede, como artista, como que también ese ego que uno tiene o que cree, de yo lo que tengo que decir es tan importante. La verdad es que no. La verdad es que mira tu entorno, conéctate con lo que hay, transfórmate en un árbol, transfórmate en una flor, en una ola, en el sonido del viento, de los pájaros. Y fluye a través de eso, porque no vas a ser más grande que el amanecer ni el atardecer que tú estás viendo, ¿cachai? Entonces fúndete con eso y desde ahí, desde esa conexión, deja que aparezca tu trabajo, ¿cachai? Entonces, para mí, el proceso y el habitar este lugar ha significado como establecer una conexión con mi ser más real al final. Y dejar de pelear también con ideas externas y encuentro que mi trabajo comenzó a fluir. Ya dejé de pelear, porque uno pelea mucho como creador con lo que está haciendo a veces. Y nada, pues, para mí fue enriquecedor y además el compartir con otros artistas que viven acá y que lo viven de manera bonita también, que también van soltando la ciudad. Todo yo creo que nos cuesta al principio soltar como este arraigo a la ciudad, porque creemos que si no estamos conectadísimos con alguna capital del mundo, desaparecemos de la faz de la tierra. Y yo creo que el aprendizaje está en descentralizar, vernos como también como una entidad, como una voz, como seres que tenemos todo el peso y que tenemos todo el lugar para expresarnos desde el lugar donde estemos, identificarnos en el lugar donde estamos y que todos los lugares son importantes y todos los lugares son necesarios también. Es necesaria la voz de Pichilemu, de sus artistas, de sus músicos, de sus cineastas, de sus pintores, de sus bordadoras, de todos, ¿cachai? De sus escritores. Cuéntame un poquito cómo definirías o de qué manera abordas tu trabajo actualmente. ¿Cuáles son como las técnicas que ocupas, los referentes que estás ocupando actualmente? ¿Trabajas el collage? ¿Trabajas distintos elementos? Quizás podríamos tal vez acercarnos un poquito como a tu mesa de trabajo y nos cuentes un poquito cuáles son los elementos que tú ocupas para crear una obra. O sea, en un momento, hace unos años atrás, bueno, primero pasé por la pintura, después hice un poco de collage y después descubrí la fotografía. O sea, había estudiado fotografía, pero la empecé a incluir en mi trabajo y empecé a intervenirla. En este prueba y error, digamos, ¿cachai? Yo siempre trabajo en el taller, siempre tengo cositas que están dando vueltas, objetos, cosas que llegan y las tengo como por ahí encima, no soy muy ordenada, entonces esto no sé si es bueno o malo, pero me aporta al final porque tengo este desorden y veo cosas y las tomo y las voy poniendo, las pruebo, me resultan, no me resultan, unas se quedan, otras se van. Entonces empecé a mezclar fotos con telas y bordados y hilo, ¿ya? Aquí no tengo porque ese es un trabajo que hacía hace un tiempo. Y ya, empecé con la foto y no sé qué, estuve un tiempo trabajando así, fotos de naturaleza, que eran estos fondos, mucha agua, mucho mar, campos, verde. Esto surge cuando ya estoy viviendo en el campo, cuando la naturaleza empieza a entrar así como con todo a mi retina. Y bueno, después de un tiempo, por un tema práctico, empecé a soltar la foto. Y empecé a meterme con las aguadas, que era un poco la idea también de volver a la pintura,
quizás no en la pasta, pero sí en las veladuras, en el proceso más color, que hubiera algo de azar también en el proceso. Y siempre con gráfica, yo igual siempre tiendo a la gráfica. Yo creo que tiene que ver con la escritura también, como que la necesidad de relatar, la necesidad de decir, de que esté claro algo, como una especie de obsesión, pero tratando de soltar con la pintura. Entonces, tomo el papel, como que, bueno, dejé la fotografía, yo trabajaba con fotografía, la empezaba a intervenir, la cortaba, le pegaba cosas, después empecé a pintarla, las imprimía sobre papel de algodón, que el papel de acuarela, pero imprimía estas fotografías que hacía unos collages en el computador. Empecé a meterle imágenes de libros, más la foto que yo hacía, le arreglaba no sé qué, le ponía acá. Empecé a jugar también con el computador, las imprimía y luego las intervenía. Ya, y bueno, hice una exposición entera con ese trabajo, la verdad, y tuvo un rato largo. Fue una experiencia bien bonita, me gustó. Pero después ya empecé a como tener la necesidad de soltar un poco este formato, esta técnica. Y ya empecé a meter las acuarelas, la tinta, entonces empecé a meter estos papeles y hacía los fondos. Los miraba, los dejaba de un día para otro, qué sé yo, un par de días, y luego ya otra pasada, otra aguada, y jugando con las manchas, con el azar. Y ahí tomé cosas de lo que había estado trabajando antes cuando usaba la foto y empecé a meter elementos del bordado, de las telas, papelitos, figuras, qué sé yo, flores. Mucho con enredaderas, flores, plantas, pájaros, armando como unos seres así medio inventados con trozos de tela también, como medio mitológico. Eso te iba a preguntar un poquito sobre algunas temáticas que se ven de tu obra que tienen como un trasfondo un poquito más espiritual incluso, o con referentes de algunos elementos, por ejemplo, no sé, del tarot o simbólicos, ¿no? La copa, la olla. Ese tipo de elementos te llaman la atención. Estás tratando, como, ¿hay algún relato detrás de ese, como de esos elementos que incluyes en el cuadro, o es el propio azar que te va diciendo, mira, estos como que fueron, no sé, te va dando la necesidad de poner el objeto o el elemento? Hay como una conciencia. Claro, como algo un poco más conceptual detrás en cada uno de estos procesos. Sí, bueno, no sé qué es primero, pero yo, claro, utilizo símbolos. Eso es súper gráfica y símbolos. Y empiezo a repetirlos de manera casi que obsesiva. Cuando me encuentro con un símbolo que me identifica, empieza a aparecer en todas partes. Es porque hablo de un tema en particular y este tema navega por distintos escenarios, pero es como si la temática todavía no estuviese resuelta, es como algo que tengo que resolver. Generas series, sí, de alguna manera. La serie de las ollas, la serie de los pajaritos, la serie de las copas, o de los símbolos del tarot, que es un oráculo, por así decirlo, o sea, así se llama, que me ha acompañado desde, no sé, mi mamá leía el tarot, o sea, desde que tengo memoria, esa es la verdad. Entonces, una simbología bien potente, y es una manera, como todo símbolo, de transmitir una idea, un concepto. Entonces quiero hablar del amor y entonces uso el as de copa. Y quiero hablar no sé, de la naturaleza, pero más bien de la templanza. Está el elemento de la mujer, de la templanza, del agua, las espadas, el dolor, no sé, con 3 de espadas, que es así un corazón con 3 espadas. Todos hemos tenido esos momentos en la vida. Y me parece interesante expresarlo, pues si el arte está para eso, ¿no? No nos vamos a poner quisquillosos con el dramatismo, qué sé yo. Claro. También otro símbolo importante que trabajo desde hace muchos años es el colibrí, que llegó por azar, digamos, a través de una tela. Yo usaba estampado y empecé a recortar los pajaritos, que lindo los pajaritos, y se me acabaron las telas de pajaritos. Entonces lo que hice fue rescatar uno de estos pajaritos y hacer el molde nomás.
Y el molde fue quedando, lo empecé a usar recortado, y me ha acompañado, no sé, llevará 10 años, 15 años el pajarito. A veces aparece más, a veces aparece menos, pero yo creo que unos 10, 15 años. Que tiene que ver con el colibrí, es el que anuncia las buenas noticias. También es como un símbolo de alegría, un comunicador también. Flor, y dentro de todo este proceso creativo tú nos has relatado que tuviste en un momento que tomar la decisión entre la literatura y la pintura, te fuiste de lleno en la pintura y ahora has ido empezando a rescatar el trabajo literario y has estado abordando muy potentemente la escritura. ¿Te hacía falta sacarlo escrito o de alguna manera estás explorando otros ámbitos creativos con la literatura? ¿Cómo ves el camino literario? ¿En paralelo? ¿Es paralelo o es complementario a tu trabajo como pintora? ¿Es posible como aunar quizás todos estos procesos creativos en una sola cosa o son dos como partes distintas de ti como creadora? Es interesante tu pregunta, porque dice que las artes son celosas. Y yo creo que es cierto. Entonces, es interesante. Yo empecé a retomar la escritura luego de la última exposición individual que hice, que se llama casualmente Relatos de un viaje. Como que de alguna manera me di cuenta que estaba necesitando escribir, porque estaba pintando los relatos de un proceso en el fondo, ¿cachai? Como que había ahí, ya me lo estaba yo diciendo a mí misma, y de hecho en esa exposición hicimos con el Toño San Martín, que es músico que también vive acá, musicalizamos textos que yo escribí durante el proceso en que realicé ese trabajo, que fueron como 2 años. Unos diarios que escribí y él los musicaliza. Entonces ya empiezan a entrar, a volver, así como empiezan a volver mis escrituras a la luz, ¿cachai? Como a salir de la intimidad. De la intimidad. Y ahora con la pandemia, bueno, me cambié de casa, entonces no tengo taller, o sea, tengo taller acá, tengo este espacio que es súper bueno, pero está junto como con mi espacio del cotidiano, de la cocina, de mi hijo, qué sé yo. Es un espacio que me ha costado concentrarme a rato. Y con la pandemia empezó a surgir una necesidad mucho más potente de escribir. Aunque en realidad empecé a retomar el año pasado, siendo así como bien concreta. Empecé a asistir a un taller literario con un escritor y varias gente más, y empecé a trabajar unos cuentos que tenía sobre unas cosas sobre unas historias. Y ahí empecé a retomar, después vino la pandemia y como que me inspiró mucho la pandemia, como que me costaba pintar, porque bueno, estábamos todos viviendo acá en la casa, entonces también había poca intimidad, pero escribir era más fácil. Me levanto súper temprano a las madrugadas para poder escribir como en silencio. Y ahí empecé a trabajar en los cuentos en forma paralela, empecé a asistir a estos talleres por Zoom, que lo que me fue más fácil porque eran en Santiago, y a darle así, como que me agarró y me ha costado retomar la pintura. Pero me estoy ahí como acomodando a otro espacio fuera de la casa para poder ver qué pasa y darle y no dejarla porque también la siento necesaria para mi proceso creativo y siento que todavía tengo mucho que desarrollar ahí. Pero ahora me estoy enfocando en la escritura, postulé a un fondo del libro, como que me lo estoy tomando súper en serio. Yo escribo cuentos, ficción. Y también hablo del bosque, hablo de lo mismo, básicamente es lo mismo pero en otro lenguaje. Hablo del mar, del bosque, de los pájaros, de lo que le pasa a las personas, las relaciones humanas, que mis cuadros se tratan de eso todo el rato también, es como la emoción, la vivencia, el contacto con el entorno, que lo gatilla, o la expresión de un momento. Y mis textos también, es como es lo mismo, pero en otro formato, digamos. Así que ahí estoy tratando de equilibrar, pero también dejando que fluya lo que tiene que salir mientras esté creando. Eso es lo que a mí me importa y eso es lo que yo necesito.
puede ser, a lo mejor un día aprendo a tocar el piano, ojalá, y quizás puede ser el piano, no creo, porque no tengo muchas habilidades musicales. Pero por ahora estos son mis lenguajes y mientras esté haciendo algo en alguno de ellos, por mí está bien, yo estoy dejando que suceda lo que tiene que pasar. Excelente. Por último, ya para ir como cerrando esta entrevista, este encuentro, este viaje al fondo de tu taller, bueno, sabemos que estamos en un momento bastante incierto, cuesta mucho proyectarse en las circunstancias en las que estamos, pero ¿tú verías en algún momento alguna unión de ambas cosas, como quizás en alguna exposición o en alguna publicación, la suma de las dos lenguajes o cuál sería quizás el camino más próximo digamos de cara al público, de cara a sacar hacia afuera, digamos, estos procesos? Lo que yo aprendí en mi camino es que cuando uno no conecta las cosas es como que no está uno conectado, como que uno es un todo al final, ¿cierto? Entonces yo lo que veo es que esto se va a unir. Como estoy todavía redescubriendo la escritura, estoy como concentradita ahí, ¿cachai? Pero esta familia se tiene que juntar, porque son todos mis hijos en el fondo, no puedo tenerlos viviendo como en casas separadas. Pero claro, es como una bobita recién nacida que uno primero la tiene al lado de su cunita y los otros niños los tienen un poquito más allá, después ya como que le puede dar atención a todos, ¿cachai? Se van a integrar probablemente en una publicación, me encantaría. Van a surgir, también está el audiovisual, ¿cachai? Que acompaña muy bien. No sé, tengo que ver cómo, pero seguramente va a tener que ser, porque no lo veo de otra manera. Así que eso, yo creo que sí, pues sí va a pasar. Excelente, muchísimas gracias por esta conversación, por abrirnos el espacio de tu taller y de tu vida y de tu experiencia como artista. Y nada, pues estamos muy contentos, muchas gracias. Gracias a ti, Flor, gracias por venir a mi taller, gracias por darme la oportunidad de hablar tanto. Hablé como un lorito. Pero súper contenta, me encanta poder transmitir mi experiencia, mi camino, mi viaje, que ha sido un viaje bien interesante para mí y bueno, con todo, bonito y difícil y como es la vida. Pero gracias por la oportunidad de poder contar. No, encantadísima. Y nada, pues estamos terminando esta sesión de viaje al fondo del taller y los invitamos a una nueva sesión de viaje al fondo del taller con más artistas destacadísimos de Pichilemu. Pichilemu tiene grandes artistas visuales que están desarrollando, creando arte contemporáneo y es para ellos este viaje al fondo del taller. Los esperamos. Este fue el tercer capítulo de Viaje al fondo del taller, donde pudimos conocer la obra de Florencia Oneto, con toda la sutileza y la delicadeza de su trabajo, que mezcla distintas técnicas para llegar a generar paisajes muy profundos y emotivos. Agradecemos el apoyo permanente de la ilustre Municipalidad de Pichilemu a las labores que realiza el Centro Cultural Agustín Rós en la realización de este proyecto. Y además al gobierno regional que a través del 6% ha financiado esta y otras cápsulas que estamos realizando por el proyecto de programación de primavera del Centro Cultural Agustín Rós. Nos esperamos en un próximo capítulo de Viaje al fondo del taller.